espacio donde conectamos con nuestras dudas y reconectamos con nuestra espiritualidad. Porque no siempre lo que se ha dicho está vivo. Yo soy Emanuel y esto es Reconectados. Hola mis amigos de Reconectados, ¿cómo están? Un juevesito más, jueves Ecusú. Un jueves muy raro, amigo, muy movido, muy como que muchas cosas están pasando, ¿no? En estos últimos días. No sé qué dirían los escatológicos, están moviendo las energías del apocalipsis. ¿Cómo has estado, amigo? Mi estimado amigo Enrique Centeno, que nos acompañas. Carlos Emanuel, gracias. Pues yo soy Enrique Centeno, aquí estamos nuevamente una semana más en Reconectados por medio de Libre Soy. Oye, amigo, bueno, pues hoy tenemos una herida, ¿no? Más, creo que es la última herida, y es la herida como creo que más severa, o no sé, desde mi punto de vista, a ver qué opinas, es la herida de la injusticia. Bueno, como haciendo un onboarding, estamos revisando todas las heridas de la propuesta del libro se me olvidó el nombre de la autora, Alice Bourdeau, que habla de las heridas del alma, ¿no? Entonces, ella nos propone que a través de 5 heridas que vivimos en la infancia, pues vamos generando ciertas conductas que pues, nos llevan en la adultez a no poder tener una plenitud. Y entonces, pues aquí las hemos estado explorando en esta temporada de masculinidades. Hemos estado revisando las diferentes masculinidades, o bueno, estamos revisando una propuesta de masculinidad diversa, pero desde cómo nos comportamos a través de las heridas, ¿no? Entonces, pues ahora nos toca la herida de la injusticia, que en un breve resumen, nos dice que viene de padres muy fríos, rígidos y exigentes, con un estilo de crianza autoritario, donde además son los protagonistas y se caracterizan por tener respeto, fíjate, se caracteriza especialmente por tener respeto hacia los hijos sin tener en cuenta sus preferencias y necesidades, ¿no? Está interesante porque como que más bien se preocupan por que ellos se satisfagan como papás, ¿no? Que se sientan realizados como papás, claro, pero pues dejan de lado la necesidad del hijo, ¿no? Y en la vida adulta pues genera una rigidez mental, dificultades para negociar, entender los puntos de vista del otro, y además son personas que dan mucha importancia a los valores y a las creencias. Fíjate, como de aquí podremos hablar de esta teología patriarcal, pues muy fundamental, ¿no? Y muy cimentada en creencias rígidas. Porque una característica es que las opiniones que van a estar como emitiendo las consideran como verdades absolutas. No sé, amigo, qué está pasando, pero a mí me está haciendo ruido que parecería que muchos de los hombres tenemos, o es un común en la masculinidad, ¿no? Me parece que es parte del machismo, tener esta personalidad rígida y poco movible. ¿O tú qué opinas? Sí, y no solamente eso, bueno, aquí también hay que hablar de generaciones, ¿no? Creo que las generaciones anteriores, vamos a decir, de los baby boomers para atrás, se caracterizan por ser generaciones muy rígidas, porque antes la educación era mucho más cuadrada, más estricta. Yo pertenezco a la generación, por ejemplo, que fue a la escuela y me jalaban las patillas, las orejas, me daban de reglazos en las manos, en ambos lados, no se diga coscorrones. Las maestras eran un poco sádicas, de hecho no les faltaba mucho para dar cachetadas, ¿no? Entonces, en las casas, en nuestros hogares, también se nos educó así, con mucha rigidez. Y sí, cuando yo fui creciendo, pues yo fui viendo que en otras familias la educación era mucho más relajada, no pasa nada, sí, mira, compórtate y punto.
¿Cómo fue la tuya, en tu caso, Emanuel? Pues fíjate que, o sea, me parece que parte de la generación millennial, o sea, para no particularizarlo a mi vida, sino como abordarlo un poco con este contexto de generación que estabas planteando, me parece que sí, como millennials, venimos de unos padres muy exigentes en el sentido de que, bueno, a ver, creo que hay como 3 o 4, o sea, no lo voy a generalizar, pero me parece que venimos de padres que se quieren proyectar o se proyectaban en nosotros, como decir, si yo fui ingeniero, tú tienes que ser ingeniero, si yo fui arquitecto, tú tienes que ser arquitecto, si yo fui abogado, tú tienes que ser el mejor abogado, ¿no? Como que justo viene de esta tendencia de crianza de baby boomer, o sea, que los baby boomers nos criaron bajo la idea de mantener el gremio de la familia, ¿no? Y ese gremio de la familia, pues, no nada más es no nada más es en la profesión, sino en las costumbres familiares, ¿no? Porque, o sea, yo sí veo que mi generación millennial trae muy introyectado la culpa por no mantener los valores y las costumbres de la generación de nuestros padres, ¿no? Porque además, o sea, si bien es cierto como que somos esta generación que empieza a romper más bien que se empieza a cuestionar, que sí tiene la capacidad de cuestionar al adulto y de decirle, pero ¿por qué lo tengo que hacer así, no? Por supuesto que no todos, o sea, hay otros millennials que sí son como muy obedientes en sus costumbres o muy pegadas a sus costumbres y se convierten en moralistas, pero viven con esta culpa, ¿no? O a lo mejor con esta doble moral. Y yo lo veo, por ejemplo, cuando en la infancia, por ejemplo, en mi escuela no era religiosa, pero pues como que las maestras eran muy católicas, ¿no? Entonces, me acuerdo que sí introyectaban mucho estos valores pues, como de los rosarios y como del angelito de la guarda y de los rezos, ¿no? Y pues, yo desde niño fui cristiano, entonces nosotros, mi hermano y yo, cuando digo nosotros es mi hermano y yo, vivíamos esta relegación de los cristianos, ¿no? Era como la persecución de los cristianos por el pueblo romano. Entonces, pues eso estaba muy chistoso, porque al final nosotros sí, o sea, mi hermano y yo como que éramos siempre los que cuestionábamos desde niños, o estábamos en contra de lo que normalmente nos decían que teníamos que hacer. Qué chistoso. Entonces, me parece bueno, para no salirnos tanto del tema, me parece que sí en mi niñez yo alcancé a ver muchos amigos y compañeros que sus padres les superexigían, ¿no? Había mucha competitividad de ganar el primer lugar, de las medallas del cuadro de honor, de los que eran abanderados. Todos en el salón todos tenían que estar en el grupo de los A, ¿no? O sea, grupo A, B, C, tenían que estar en el A porque eran de los mejores grupos y no estaba permitido estar en el C, ¿no? Porque pues eran los de la mala calaña, ¿no? Entonces, sí, y había mucha competitividad y por supuesto que los del C se sentían los malos, pero también los marginados. Y también dentro de los A, pues habían los que eran, me acuerdo que hasta en la primera ya rayaban en la grosería de decir, ¿qué promedio tienes? 9.937 y el otro 9.938. Ah, no, pues en el cuadro de honor. Entonces, pues eso evidentemente pues va generando no nada más crianza de padres fríos, sino todo un sistema de crianza, o sea, todo un sistema educativo, social, económico y cultural de rigidez, de exigencia, ¿no? Claro. Entonces, que viene, como dices, viene como cuidado o anidado desde la generación de los baby boomers, ¿no? Que es como que ellos lo maduraban y lo tenían muy bien, entonces ahora ustedes también lo tienen que hacer. Y este cambio generacional, pues sí ha hecho, sí, o sea, introyectó esta parte. ¿Cómo ves?
Sí, definitivamente. Y creo que también aquí habría que tocar el hecho de que no es nada más el aspecto de la educación en la escuela, sino obviamente también en el hogar, hacia el interior de los hogares, que muchas veces se viven historias muy difíciles, sí, que no llegan al conocimiento público, únicamente se queda como la ropa sucia de casa, pero son historias difíciles de ser demasiados estrictos los padres, ¿no? Y de crear hijas e hijos sumisos, que no puedan responder por temor a enfrentarse a un castigo terrible, ¿no? Y claro, aquí hay, por ejemplo, temas también de represión. La represión evidentemente surge cuando se da este tipo de educación tan vertical, ¿no? Lo vemos ahora en muchos adultos jóvenes y adultos ya mayores que no son flexibles, no somos flexibles muchas veces, incluso ni en nuestras creencias, ni en nuestra fe, porque tememos traicionar, entre comillas, a esta educación que nos dieron los padres, ¿no? Entonces, se complica la vida y también ahí surgen resentimientos y surgen situaciones horribles, ¿no? No sé que hayas tú abundado un poco ahí de esto, pero en la Biblia misma vemos así como ejemplos muy claros de que en Proverbios, ¿no? En estos libros donde dice que no, en Efesios, ¿no? O sea, tienes que instruir a tus hijos férreamente en la disciplina del Señor, ¿no? Sí, pero espérate, ¿eso qué significa? ¿Cómo lo vas a interpretar? Ajá, justo. Y fíjate que qué interesante porque siempre se lee dentro del cristianismo, comillas, comillas, que la disciplina del Señor o la teología, bueno, la disciplina del Señor viene, a ver, estoy diciendo siempre además, y no siempre, ¿no? Pero para no ser absolutistas, pero me parece que esta teología del cristianismo nace desde la teología del merecimiento y del castigo, o sea, la fe cristiana parece que no está recargada en una fe real de, pues creo en Dios porque pues, ya tengo que creer, o sea, porque quiero creer en Dios, ¿no? Sino con la justificación de que es que creo en Dios porque me creó, porque me hizo, porque me porto bien, porque me va a ir bien si creo en Él, porque me cuida, porque me... O sea, como que siempre hay un argumento de convencimiento de por qué tienes que creer en Dios, ¿no? Entonces, al final, me parece que cuando estamos, es una propuesta, me parece que cuando estamos empezando a pensar desde la rigidez y desde la autoexigencia, nos perdemos de los milagros que hay alrededor, ¿no? Nos perdemos de muchas cosas que creemos en nuestra exigencia, que tienen que pasar así, o sea, que tienen que pasar como yo lo visualicé, como yo lo imaginé, como yo lo estipulé, como el imaginario que yo me hice en mi cabeza, o sea, como la imagen y semejanza que yo me construí en mi cabeza. Qué interesante que estamos citando un mandamiento: no se hagan imágenes y semejanzas de las cosas que están haciendo en la tierra. Entonces me hago un imaginario, me digo, así tiene que pasar, así es como quiero yo que pase, y entonces me pierdo de lo que del milagro que Dios me está mandando. Sí, totalmente ¿No? de acuerdo. Totalmente de Fíjate acuerdo. que, dime. Sí, es que tú al principio de la transmisión dijiste algo muy importante, ¿no? Citaste de alguna forma a la diversidad, ¿no? A la diversidad humana. Y entonces nos perdemos, como tú dices, justamente del maravilloso milagro de aceptar la diversidad humana, no solamente la diversidad sexual, la diversidad racial, cultural, etcétera, porque estamos muy metidos en esa rigidez y no nos damos cuenta que las principales personas dañadas somos nosotros por esas exigencias de las que hablas, ¿no? Por ese ser tan cuadrado, es que así tiene que ser, ¿no? Porque así me enseñaron mis padres y yo no me voy a mover de ahí. Es que las mujeres no tienen derecho sobre sus cuerpos, es que el hombre nada más se tiene que casar con una mujer, ¿no?
Y entonces, entre las personas fundamentalistas, ahí nos topamos con muchas personas rígidas. Claro. Fíjate que al calce de estos comentarios que estamos armando, hay uno de los versículos que me parece que están bien interesantes. Te voy a leer la historia, bueno, te voy a leer un poco como todo lo que pasa y lo vamos desfragmentando. Pero mira, dice, a ver, no te voy a leer el título porque está muy interesante. Entonces, estamos en Juan 12, fíjate. Entonces dice, al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas y palmeras y salieron al camino para recibirlo. Y gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Viva al Rey de Israel. Qué interesante, ¿no? Que desde aquí la gente estaba recibiendo a Jesús, que entró en un burrito. Dice, Jesús entró en un burrito y se montó en él, encontró un burrito y se montó en él, y así se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. ¿No? Entonces, aquí me llama mucho la atención, porque hasta aquí acaba la narración que Juan está escribiendo del suceso. Pero sin embargo, vamos a ver que el autor hace un comentario, y no sé si es Juan o probablemente sea un comentario agregado en la posterioridad por algún fraile o padre que lo haya puesto, pero mira, dice aquí, sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. O sea, solo después de que resucitó, o sea, imagínate, ¿no? Juan está diciendo, ay, esto significaba que el rey estaba llegando, ¿no? Entonces me parece que cuando nosotros forzosamente esperamos que las cosas se vean o se visualicen de una manera, o sea, sean como nosotros creemos en nuestra cabeza que tendría que haber llegado el rey de Israel montado en una burra, ¿no? Probablemente ellos no estaban esperando lo que, o sea, todo el pueblo judío no estaba esperando que su rey fuera ese Jesús que estaba llegando y que pidió prestado un burro en la esquina, además, porque el burro en otro de los libros de los evangelios encontraremos que le dice a sus discípulos, oye, vete por la burra que te la va a prestar fulanita de tal, ¿no? Y es un burro prestado, y que las ramas era de la gente que agarró ahí, que las puso, y o sea, y no pensarían que ese iba a ser el gran salvador de toda la humanidad, ¿no? Y solo hasta que resucitó dijeron, esto significaba, fíjate. Entonces me parece que a veces esta cuadratura que tenemos en un pensamiento muy humano, y que no está mal, o sea, finalmente, pues sí, a veces nos toca pensar, pero también vale la pena descubrir que nuestro pensamiento no es absoluto. Es correcto, es correcto. Yo creo que ese absolutismo es el que nos limita en muchísimos sentidos, porque esta herida de la rigidez, vamos a llamarle así, esta herida de la rigidez lo que también hace es que nos limita en lo personal, en el terreno ya de nuestra personalidad, de cómo nos vamos construyendo. No somos las personas capaces con todo el potencial que pudiéramos tener para hacer cosas en la vida porque nos limitamos, porque así fuimos educados, porque lo creímos justamente en estas verdades absolutas, en estos juicios morales extremos, ¿no? Los damos por válidos, no nos atrevemos a cuestionar. Y esto también nos limita en el sentido de que no nos permite ser flexibles, por ejemplo, para revisar nuestra fe, sea cual sea nuestra fe, sea la manera en que concibamos a Dios que cada quien tenga, ¿no?
pero sí a veces preferimos ser, como dicen por ahí, fanáticos del orden y del perfeccionismo. Qué terrible, ¿no? Fanáticos del orden y del perfeccionismo. Así es. ¿Cómo sanar esto? Me preguntaría yo. ¿Cómo sanarlo? ¿Cómo comenzar a manejarlo de otra forma, Emanuel? Pues mira, a mí me parece que lo primero y más importante es, desde mi particular punto de vista, es cuestionarme. ¿Existe otra forma de verlo? Y si existe otra forma de verlo, a mí mi ejercicio que me ha funcionado para aprender a medio evitar ser absolutista, porque me cuesta mucho trabajo, o sea, yo, Manuel, les puedo decir, me cuesta mucho trabajo no ser absolutista, o sea, en mi cabeza a veces pienso, es que debería de ser así, es que tiene que ser así, o sea, cuando en mi cabeza viene la idea de que no encuentro otra forma de verlo, yo ya sé que estoy mal. O sea, yo ya digo, bueno, no es que esté mal, yo ya sé que estoy errando, estoy pecando, ¿no? O sea, yo ya sé que estoy errando en la decisión que voy a tomar, porque que eso es el pecado, ¿no? Errar en la decisión que vas a tomar. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, o sea, me estoy dejando llevar por un pensamiento absolutista único que nace de mí y me estoy perdiendo de ver todo lo que hay alrededor. Y normalmente yo cuando ya digo, voy a hacer esta acción, que a veces me gana y hago acciones que digo, después me arrepiento, ¿no? Bienvenido al mundo de los pecadores. Pero cuando me da tiempo la situación de reflexionar, y a veces, muchas veces luego me preguntan como, pues, ¿por qué te quedas pensando tanto tiempo? ¿Te quedas callado, como pausado? Pues porque sí, en realidad estoy como diciendo, lo que voy a responder o la acción que voy a tomar no está siendo una acción evaluada desde la diversidad, sino es absolutista. Entonces, cuando hago ese pensamiento absolutista, yo me doy cuenta, digo, no lo estoy logrando ver desde otra perspectiva, mejor hago una pausa, Sí. empiezo a identificar de dónde viene ese pensamiento, es como que digo, a ver, ¿por qué lo estoy pensando únicamente así? O sea, ¿quién me enseñó esto? ¿Dónde lo aprendí? ¿O por qué lo estoy construyendo? De ahí es donde me empiezo a dar cuenta, pues estoy construyendo desde el miedo por la pérdida, o lo estoy construyendo desde el miedo por el abandono, o lo estoy construyendo desde el miedo porque me humillaron y tengo miedo a la crítica, o lo estoy construyendo desde el miedo de la no pertenencia, ¿no? Porque no me quiero sentir solo y no quiero sentirme que no tengo un lugar. O sea, y entonces ya empiezo a evaluar las heridas, ¿no? Y ya digo, o del rechazo, o desde la traición, ¿no? O sea, esos ejercicios como que me he estado permitiendo hacer. Antes de tener tanto back de las heridas, normalmente lo que hacía es que me quedaba reflexionando, ¿por qué tengo este pensamiento que además me va a llevar a lastimar a alguien más que amo y en consecuencia a mí mismo? Y entonces desde ese panorama decido construir una nueva categoría de pensamiento, ya no absolutista, a través de preguntarle al otro, ¿tú qué opinas? O ¿cómo sería? ¿O cómo lo estás viendo? Es que yo estoy viendo esto. Y cuando digo yo estoy viendo esto, ya procuro, a veces mi lenguaje no me ayuda mucho, pero procuro no ser dictaminador de es que yo lo estoy viendo así tiene que ser, sino es como, oye, es que yo solo estoy logrando ver esto, ¿tú cómo lo ves, no? O ¿qué opinas? O ¿qué está pasando? Y ya la otra persona me retroalimenta, porque me parece que si te es difícil ver otros panoramas, pues consulta al de al lado, al tu prójimo, que seguramente va a tener otra forma de pensarlo, de verlo, porque Claro. el simple hecho de que está al lado, ¿no? Claro. Entonces ya con esta nueva categoría que me plantean, no me cierro, o sea, ya busco no cerrarme a decir, no está mal, sino más bien decir, es una posibilidad. Entonces, en esa posibilidad hay una coexistencia, y ahí es donde yo luego caigo en cuenta, que podría ser como un arrepentimiento, caigo en cuenta, o sea, hago una metanoia, y entonces digo, tiene razón. Y ya me doy cuenta, si ya hice la acción, ya digo, me equivoqué, pequé, erré. Y entonces ya pues pido un perdón, normalmente es como, híjole, sí, tienes razón, fallé,
¿Cómo puedo resarcir el daño si es que puedo? Si no puedo, pues ya, eliminé el mundo de los pecadores y ya me queda de aprendizaje. Y me queda de aprendizaje, pero además ya tengo 2 categorías de pensamiento. Y entonces después pido un consejo. Oye, ¿qué crees? A mi psicólogo, o a mi papá, o al pastor, o a ver quién más, o a un amigo. Oye, ¿qué crees que la otra vez me pasó esto? ¿Tú qué harías? Y ya me dice, pues esto, ya tengo una tercera, y así voy construyendo una rama de diferentes posibilidades sin cerrar. Esa es, desde mi punto de vista, una forma de verlo. No sé tú qué opinas. Sí, está bien y creo que es magnífica, pero estaba yo ahorita escuchándote y estaba pensando en el Día Internacional de la Mujer que acaba de pasar y cómo las redes sociales estuvieron saturadas de comentarios misóginos. Y yo me ponía a pensar justamente en función de esta herida que el machismo es muy rígido, es extremadamente rígido, es una herida totalmente inmóvil, ¿no? Que le cuesta mucho trabajo cuestionarse, flexibilizarse y todo, porque justamente los hombres tendemos hacia pedir otras opiniones, pero de alguien que piensa igual que nosotros. Y es para reforzar nuestros malos rollos, ¿no? Entonces, yo únicamente agregaría, sí, es bueno preguntar, pero fíjate bien a quién le vas a preguntar. Fíjate, o sea, ahora sí que búscate a alguien que no tenga exactamente tu mismo esquema de mente, pues para que a lo mejor te ofrezca más opciones, te dé más ideas, ¿no? Porque sí, los hombres padecemos mucha rigidez en cuanto a eso. Todos los hombres, sin excepción. Y aquí no hablo de orientaciones sexuales, todos los hombres padecemos de un machismo espantoso, ¿no? Y va incluyendo esa misoginia, ¿no? Y fíjate que, amigo, yo creo que el siguiente programa haremos una conclusión de todas las heridas y hagamos un mapa como de todo, del hombre, descubrimos, con todo lo que descubrimos en las heridas. Pero está bien complejo, amigo, porque ahorita que hemos estado resolviendo y entendiendo y descubriendo y explorando todas las heridas, cada vez me doy más cuenta justo de cómo está tan normalizado en el comportamiento masculino, macho, el actuar desde nuestras heridas, que yo creo que alguien que está herido, la única forma de relacionarse va a ser hiriendo. Y entonces, ahorita que lo dices con el 8M, para mí, Manuel, fue un día de silencio. O sea, yo la verdad es que busqué participar lo menos posible, de hecho, o sea, de silencio, porque ¿qué podemos decir nosotros? Mira, mejor calladito nos vemos más bonitos. Sí. Y apoyamos a que, o sea, creo que el silencio del hombre permite a veces dar voz a quien tiene que dar voz, ¿no? Sí. Entonces, me parece que sí todas esas pintas, estas expresiones de dolor, son heridas que el machismo ha generado a través de las heridas, ¿no? Por eso creo que era un tema muy importante abordar las heridas del alma, porque yo particularmente me he descubierto en esta temporada con muchas heridas, todas las he buscado trabajar demasiado, seguramente nos van a estar trabajando, nos van a estar nutriendo, nos van a estar haciendo cambiar nuestro pensamiento de aquí en unas temporadas, iremos viendo cómo va evolucionando la vida, pero pues como que una parte de la propuesta de Reconectados es esto, ¿no? Que podamos descubrirnos y que cualquiera que escuche este tipo de programa pueda entender que somos muchos los que tenemos heridas, que a pesar de que podemos pastorear o podemos dar consejos o podemos hacer un programa, ¿no? O sea, no estamos exentos. Yo creo que los líderes pastorales y los líderes espirituales son los que más traen heridas, ¿no? Y los que han aprendido a batallar, o por lo menos las enfrentan. Sí, pero no podemos darnos el lujo de proyectar
nuestras heridas en las personas que se acercan buscando apoyo. Es un lujo demasiado caro, o sea, porque se paga muy feo. ¿Por qué no sanar nosotros primero antes de poder ofrecerle algo a los demás? Porque si no yo le voy a estar ofreciendo a la gente la misma basura de la que todavía no me deshago. Entonces, yo así lo veo, ¿no? Entonces, creo que es importante que como líderes, como tú dices, llámese pastores, pastoras, educadores, coaches, psicólogos, psicólogas, etcétera, aprendamos a ver eso. Y pues ya se nos está terminando el tiempo. Sí, amigo, de hecho justo se nos está acabando el tiempo, es una pena porque este tema da para mucho, pero el siguiente programa, todavía estamos ahorita 5, 7, estamos casi a la mitad de la temporada. Entonces, yo les diría que la siguiente semana vamos a estar revisando temas de todo, o sea, todo como lo que aprendimos, ¿no? Excelente. Lo que nos ha llevado a construir, y probablemente podamos dar un flashazo de esta masculinidad y pues como irla construyendo, y los demás programas estaremos ahora sí hablando de cómo se refleja esta figura en la sociedad, cómo podría dar una mejor calidad de vida, ¿no? Para los hombres a través de esta figura de masculinidad diversa, ¿no? Perfecto. ¿Cómo ves, amigo? Muy bien, excelente, pues hay que vernos por aquí a la misma hora el próximo jueves. Bendiciones a todos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en un juevesito más. Pues nos vemos, amigo. Muchas gracias por todo el esfuerzo que hiciste para que este programa saliera. Fue mucho. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Abrazo. Reconectados.